Vámonos a lo que sufrimos todos los días. Tenemos alergias. Mucha gente tiene alergias. Yo en lo particular sufro de muchas alergias. Escríbame, por favor, porque tengo aquí uno de los mejores alergólogos en el país. El teléfono es el 5571-131337. Va de nueva cuenta, 5571-131337, para platicar de alergias en esta mañana. Es el doctor Víctor González. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Oye, a ver, cuéntanos. ¿Sí hay más alergias hoy? O sea, en estos momentos, el polen y no sé qué tanta cosa, ¿o es más mito? ¿O qué? No, la verdad es que sí estamos teniendo una temporada, particularmente este invierno ha sido muy complicado en muchos aspectos. Como bien lo adelantabas, REMA, que es la Red Mexicana de Aerobiología de la UNAM, que siempre está monitoreando las concentraciones de polen en la atmósfera, pues nos ha estado reportando ya desde hace varias semanas que esto ha ido en incremento y está siendo una temporada particularmente este año muy difícil. Okay. Sí estamos viendo muchos pacientes, sobre todo centrándome en alergias respiratorias, vamos a hablar concretamente de rinitis alérgica y asma alérgica, donde sí están teniendo más problemas, más síntomas, pacientes que relativamente habían estado, digamos, estables, ¿no?, durante el año y que llevan un tratamiento. En este invierno mucha gente se ha exacerbado. Muchos pacientes han tenido muchos problemas respiratorios, desde idas a urgencias por crisis asmáticas y demás, o en el caso de rinitis alérgica, sí están notando que tienen que incrementar la dosis de medicamentos, que los síntomas están aumentando y obviamente están teniendo muchísima mayor afectación en calidad de vida. ¿Por qué nos hace esto el polen, el polvo, la vida? Pues, ¿qué es? Es un chorro de cosas, ¿no? En términos generales, sobre todo hablando de alergias respiratorias, lo que ocurre es una mala regulación por parte del sistema inmunitario. Nosotros tenemos exposición a estos elementos que están en el medio ambiente. ¿Qué sucede? Nuestro sistema de defensa, por alguna razón, los empieza a reconocer como si fueran generadores de mucho daño y entonces montan una respuesta específica en contra de estos elementos. Que es estornudar. Exactamente, generando inflamación y eso da como consecuencia los signos y síntomas de las distintas enfermedades alérgicas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando pasa esto? ¿Cuándo tenemos que acudir al médico? Porque, a ver, la clásica es, y no debemos de hacerlo, pero pues los mexicanos nos automedicamos y está mal. Sí. Pero pues vas ahí a alguna farmacia y te dan que la loratadina o que no, ahora ya la vecina me recomendó para las alergias. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero que hay que hacer es que no hay que acostumbrarse a vivir así, ¿no? O sea, el hecho de que tengas estornudos, congestión, que siempre estás dependiendo del Kleenex, que esté teniendo tos, digamos, de manera constante en la noche, o que quiero hacer ejercicio y tengo limitación al paso del aire, o de plano ya llegamos en datos donde ya no puedo respirar, ¿no? La gente no tiene por qué vivir así. Entonces, de primera instancia, si estamos empezando a detectar cosas que están siendo frecuentes, que me están atando a utilizar algún medicamento para aliviar parcialmente estos síntomas, lo primero que hay que hacer es, hay que buscar ayuda, ¿no? Porque estas enfermedades hay que controlarlas y hay que agarrarlas de preferencia en etapas tempranas. Porque si dejamos evolucionar la mayor parte de ellas, pues van haciéndose cada vez más intensas. Cada vez con menos exposición a estos elementos, voy a ir generando respuestas cada vez más intensas y por obvias razones me voy a ir afectando cada vez mayor calidad de vida. Aunado a que, por situaciones intrínsecas de nosotros latinoamericanos, tenemos una tendencia natural o genética a que si empieza a llegar o sea, vamos a poner rinitis alérgica, es mucho más factible que empezamos a desarrollar otras enfermedades alérgicas en otros órganos y sistemas. A ver, ¿cómo? ¿Por ser latinoamericanos? Exacto, porque hay varias cuestiones genéticas y hay varios estudios ahí internacionales que hablan al respecto. ¿Nuestros genes latinoamericanos son más alérgicos que los europeos, por ejemplo? Nos propician a generar respuestas en este brazo y la inmunidad que generan las enfermedades alérgicas, hacerlo de manera más sencilla. Entonces es muy frecuente, por ejemplo, a diferencia de otras latitudes o otras partes del mundo, donde pacientes latinoamericanos y obviamente mexicanos, no nos eximimos de ello, que, pues, por ejemplo, si alguien tiene rinitis alérgica, es muy frecuente encontrar coexistencia de asma o alergia alimentaria o dermatitis atópica o algunas otras, ¿no? Déjame ir al revés. ¿Cuándo no hay que preocuparnos tanto? ¿Cuándo no hay que exagerarle? Porque también luego hay cada hipocondriaco. Yo me pongo también ahí en la primera de la lista. Sí, yo soy hipocondriaco. Ya quiero ir. A ver, ¿cuándo no hay que exagerarlo? O sea, ¿cuándo a lo mejor, oye, estornudaste un ratito, ya se te pasó a los 20 minutos, una hora, no sé? ¿Cuándo no?
Lo primero que yo diría es cuando estas enfermedades normalmente no están afectando calidad de vida, normalmente estamos en entidades leves. Hay que ponerles tratamiento porque ya platicábamos, ¿no? El mismo tiempo o el dejar a libre evolución la enfermedad va provocando que se vaya tornando cada vez más persistente. Pero si nosotros sabemos que a lo mejor hay momentos estacionales, ¿no? Donde pues se empieza a despertar un poco los síntomas, me permite hacer relativamente mi vida normal. A lo mejor no dependo de estar tomando una pastilla o un medicamento diariamente. Bueno, seguramente estás en una entidad intermitente. Hay que valorarla, ¿no? Para ver justamente cómo podemos apoyarte. O a veces lo que hacemos es implementar tratamientos preventivos, ¿no? Antes de que llegue esa época temporada, bueno, preparamos para que no vayas a aprenderte, por así decirlo, de tus alergias y de esa manera te mantengas estable en ese momento del año. Me preguntan, justo por lo que acabas de decir, o sea, ¿hay como una vacuna contra las alergias? Hay varios tratamientos, ¿no? Dependiendo justamente de qué tipo de enfermedad alérgica nos estamos enfrentando. Si nosotros, por ejemplo, los alergólogos inmunólogos clínicos, detectamos qué elemento o elementos nos está generando problema, lo que podemos establecer es tratamientos que se llama inmunoterapia que te ayudan a desensibilizarte frente a ese elemento o esos elementos, que ganes de nueva cuenta tolerancia y de esa manera tu dependencia de medicamentos no sea continua. Ahora, hablemos un poquito de lo que no es estacional, o sea, porque hoy, pues no todo el mundo, pero sí mucha gente, ahorita nos está escribiendo mucha gente, dice, oye, yo pensé que esto era nuevo, le recuerdo nuestro teléfono, por favor, en el WhatsApp, 5571-131337, 5571-131337. ¿Qué pasa cuando no es estacional y tienes alergia a algo? ¿Cómo puedo saber a qué tengo alergia? Mucha gente dice que es alérgica que a los perros, que a los gatos, otros que al polvo, otros que a un medicamento o que a una comida. ¿Cómo saber a qué es uno alérgico, doctor? Cuando uno es paciente es difícil, ¿no? Porque empieza a hacer muchas conjeturas y a veces no necesariamente es el que está condicionando el problema. Hay situaciones que a lo mejor esto es a posteriori totalmente, ¿no? Donde de repente si yo llego a una casa donde hay gatos, ¿no? Y yo soy alérgico al gato y cada vez que yo voy al gato o me enfrento al gato me pasa lo mismo, pues el diagnóstico está hecho, ¿no? Muy probablemente el gato es el problema. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la causa número 1 de enfermedades alérgicas respiratorias en la Ciudad de México, son los polenes de los árboles, justamente que ahorita están siendo un problema. Pues es difícil, ¿no? Que puedan hacer justamente esta determinación. ¿Por qué? Porque pues estas partículas diariamente están en el aire ambiente, exactamente, y tú no sabes cuál está entrando a tu nariz, ¿no? Entonces, ahí ¿qué tenemos que hacer? Pues valorar en consulta, ver justamente qué síntomas estamos teniendo, empezar a tener un poquito de temporalidad, ¿no? Que todos esos elementos a nosotros, los alergólogos, pues le hacemos de detective un poco, ¿no? Y a partir de eso nosotros cruzamos estas pruebas diagnósticas que pueden hacerse a veces en sangre o en piel o en algunos otros elementos que nos permita ver qué elemento en particular o qué polen en particular es el que está condicionando el problema. ¿Y hay tratamiento para ese polen en Exactamente, particular? Sí. La mayor parte de las enfermedades alérgicas respiratorias pueden ser tratables o desensibilizables. Por ejemplo, aquí me acaba de preguntar algo muy interesante una persona. Bueno, te acaba, ¿yo qué? Yo nomás paso la pregunta. Ok, con gusto. ¿Puede ser alérgico a un gato y a otro no? ¿O a un perro y a otro no? Normalmente no, porque la regla número 1 de las enfermedades alérgicas es que tiene que ser reproducible. O sea, hay ciertos alergenos, por ejemplo, en el caso concreto de las mascotas, que solo se pueden secretar o se secretan en mayor cantidad en algunos machos, en algunas hembras, y a lo mejor ahí por eso se hace. ¿O en una raza en particular? Normalmente no. Todos. Casi todos tienen mayor o en términos generales los mismos alergenos, pero sí, dependiendo del género, digamos, que tenga la mascota, bueno, podemos encontrar más o menos cantidad de ciertos elementos, ¿no? Nos dicen aquí en el WhatsApp también, ¿puede haber alergias psicológicas? No, realmente no. Lo que sí pasa, por ejemplo, y me voy a centrar en dermatitis atópica, es situaciones de estrés por las hormonas que nosotros generamos normalmente cuando estamos estresados o está pasando algo importante, puede activar un poco el sistema inmunológico y hacer que los signos o síntomas sean muchísimo más evidentes en el paciente. Pero si el paciente normalmente está bien controlado, y está recibiendo un tratamiento de manera continua y la enfermedad está muy silente, estas situaciones de estrés normalmente no generan ningún tipo de problema. Normalmente esto pasa
cuando no estamos del todo bien, ¿no? Ok, o sea, pero que te dé por alguna cuestión emocional. No, realmente no es la causa de... No. Aquí nos dice, por ejemplo, esta persona que él es alérgico al trabajo, que qué puede hacer. Okay. Dice, está un poco difícil, sí, está un poco difícil. Sí. Que por eso se siente muy mal. A ver, esta persona, ardor muy intenso en los ojos, ¿es también como síntoma? O sea, ¿pasa? Sí. Cuando te arden los ojos. De hecho, la más importante a nivel internacional se llama rinoconjuntivitis alérgica, okay, ¿no? Entonces, efectivamente, como su nombre lo indica, los órganos de choque normalmente es nariz y los ojos, ¿no? Entonces, pues nos da síntomas como conjuntivitis, de ardor, comezón, ojos rojos, lagrimeo, ¿no? Que seguramente es lo que nos está refiriendo este radioescucha. Nos dice, ¿qué tanto puede cambiar la alergia después del COVID? O sea, una persona aquí nos dice que tenía menos alergias antes de que le diera COVID. Esa pregunta está muy difícil. ¿Por qué? Porque si algo nos ha enseñado este video es que puede hacer lo que se le hinche la regalada gana. De plano. Sí. O sea, sí, hay muchos pacientes que nos han referido que llegó el COVID y después de eso como que se hizo hubo una mayor actividad propiamente de la enfermedad. O sea, sí la volvió un poquito más intensa. Ok. Entonces, apenas estamos aprendiendo mucho de esta situación post-COVID, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos mucha población vacunada, afortunadamente, pues también eso está cambiando un poquito el comportamiento, pero sí, efectivamente, sobre todo en el primer año y medio de la pandemia, era muy evidente que al ser un cuadro clínico de COVID, digamos, proinflamatorio, y la base de esto es la inflamación, pues prende mucho más los síntomas, ¿no? De las enfermedades alérgicas, o las hace más evidentes. Ahorita hay mucho frío. Ajá. Y esto se repite y yo tengo esa duda. ¿Hay alergia al frío? No. Normalmente lo que ocurre... Que lo decimos muy frecuentemente. Sí, ¡ay, tengo alergia al frío! El frío enfría, pero no enferma, digamos, por así decirlo. Okay. Lo que normalmente está pasando es que Ciudad de México, pues no tiene propiamente como una época, digamos, de polinización muy franca, ¿no? O sea, siempre hay algo que está polinizando. Algo, siempre. Como pasa ahorita, los árboles, por ejemplo, fresno, ciprés, pino, ¿no? Pues normalmente estos meses de frío es la época de mayor polinización. Entonces, normalmente tiende a aumentar mucho más la concentración de estos elementos. Y por eso muchos pacientes refieren, bueno, es que llega el frío y normalmente me empiezo a exacerbar o me empiezan a crecer los síntomas, pero es por esta situación. Okay. Hay un tipo de rinitis, y esta no tiene nada que ver con alergia, que se llama rinitis vasomotora, que es la que, si todos vamos al Nevado de Toluca, ¿no? Pues empezamos a moquear, pero este es un proceso de más bien de adaptación de la nariz a ambientes un poquito más fríos y secos. Ya. Pero es algo pues totalmente distinto a los síntomas que nos da la rinitis alérgica, ¿no? Y esta persona me dice, he tenido muchas alergias y tengo pérdida del oído. ¿Puede ser por ello? Es frecuente, sobre todo cuando hay, en la rinitis alérgica hay una mayor producción de moco. Entonces, como ustedes saben, la nariz y el oído están conectados. A veces hay acumulación de moco en el oído medio, donde está el tímpano, y eso refiere justamente a algunos pacientes que tengan como baja de audición. Normalmente cuando empezamos a poner control en la rinitis alérgica, la audición empieza a mejorar, ¿no? O si vemos alguna ya afectación, pues es cuando nos apoyamos con nuestros colegas, que son los otorrinos, para pues empezar a ver qué está sucediendo en esas situaciones en particular. Mira, aquí nos escribe una mujer, se llama Gretel, nos escribe y dice... Yo todos los días hago natación. Cuando salgo de la alberca, empiezo a moquear, pero además me da mucha comezón. No sé si en el cuerpo o en dónde, pero eso puede ser como que normal o si hay que ir a ver a un especialista. O sea, yo creo que hay que ver a un especialista porque evidentemente no es normal, ¿no? O sea, el cloro sabemos que es un poquito irritativo, pero debe ser algo... Que dure un ratito. Exactamente, ¿no? O si hacemos medidas de higiene, o sea, me lavo la nariz y demás, pues debe de ceder. Pero si ya empieza a ser persistente o muy constante, algo no está pasando o algo no está del todo bien. Y ahí habrá que evaluar perfectamente qué está pasando, ¿no? ¿Qué tanto afecta la contaminación, además del polen? Muchísimo. De hecho... si algo que hemos estado viendo, de hecho, ahorita estas concentraciones tan altas de polen que estamos viendo, esto está siendo producto de la contaminación y el calentamiento global, tal cual. Al igual que nosotros nos estamos adaptando justamente a estas nuevas condiciones climáticas que estamos propiciando, lo mismo están haciendo los árboles. Al final del día son seres vivos, ¿no?
Cuando empieza a haber aumento de la temperatura, pues el ambiente se empieza a tornar más agreste y entonces cuando ellos polinizan, los pólenes tienen algunas proteínas o enzimas que le ayudan justamente a defenderse el polen, porque al final del día es un elemento reproductivo para ellos. Esas enzimas se tornan más agresivas, cuando tienen exposición con nosotros se empiezan a tornar pues más agrestes hacia el epitelio respiratorio, nos inflaman más y empiezan a tener pues temporadas o cantidades de polen cada vez más intensa, como lo que estamos viendo en los últimos 5 años. Cada temporada nos están diciendo, este está peor que el año pasado. Sí, y este está peor, lo que y este está decimos ahorita, 25%, ¿no? O sea, no inventes. Entonces, pues esto está siendo consecuencia de lo que estamos haciendo de manera directa o indirectamente al planeta, ¿no? Y pues, por obvias razones, la contaminación, pues así como nos afecta a nosotros, pues también afectan a ellos, ¿no? Oye, nos pregunta aquí una persona, cuando se hincha la cara, ¿eso también puede llegar a ser como esas alergias? O las que vemos luego en las películas también. Puede ser, ¿no? Habrá que ver, hay varias situaciones que pueden ser hinchazones, ¿no? Eso a veces llamamos médicamente angiodema, ¿no? El angiodema se asocia mucho a la presencia de ronchas, ¿no? Cuando estamos en estas entidades, hay algunas que son entidades propiamente alérgicas. Esta pregunta es, órale, nunca se me hubiera ocurrido. Esta persona es alérgica al látex y eso le ha provocado problemas en su vida sexual. Sí, claro. Es bastante común. De hecho, porque el condón pues es de látex. Exactamente. De hecho, la alergia al látex es algo, por ejemplo, muy presente en los profesionales de la salud. Por los guantes, claro. Exactamente. Ahí habrá que ver justamente qué tan intensa o no. E incluso ha habido algunas experiencias ahí para ayudar a desensibilizar y de esta manera pues ayudar a que tengamos parcialmente tolerancia y podamos tener pues a lo mejor prácticas sexuales ya propiamente con condones de látex o vemos si hay que utilizar algunos otros materiales. O cambiar otra cosa, ¿no? Porque pues, tendrás que utilizar un guante de otra manera, por ejemplo. Porque aquí otra persona también es alérgica al látex. Mira, es más común de lo que pensaba. Y nos dice que lo descubrió a la mala en una cirugía. Sí. Sí, qué fuerte. Nos dicen aquí, ¿qué opinan para el tratamiento del Avamis, para el tratamiento de rinitis alérgica? No sé. Ok, el Avamis es un desinflamatorio local de la nariz, es uno de los tantos acciones terapéuticas que tenemos, es muy buen medicamento, ¿no? Lo que hay que ver es perfilar qué tipo de tratamiento hay que dejar para cada paciente, porque pues en la alergia normalmente no funcionan bien las recetas de cocina. O sea, esa recomendación de tómate esto y a mí me funcionó, no necesariamente va a ser lo que yo necesito. Y por eso a veces empiezan muchos pacientes a decir, es que yo tomaba, por ejemplo, loratadina o cetiricina y ahora ya no me alcanza o ya no me hace. Pues a lo mejor no es propiamente que no te haga, es que no es el medicamento que necesitas al día de hoy, ¿no? A lo mejor necesitas otro tipo de cosas. Nos dice aquí una persona que tuvo muchas alergias, perdí el olfato y el gusto por una alergia mal cuidada, ¿se puede perder? Y la otra, ¿puede recuperarlo? Sí puede, se han reportado varias veces, no es lo más común, de hecho son situaciones raras, ¿no? Normalmente cuando empezamos a controlar o desensibilizar justamente la alergia, sobre todo las respiratorias en la nariz, normalmente el olfato empieza a recuperarse, ¿no? Hay algunos pacientes que sí pueden recuperar ad integrum, hay otros que pues, sí empiezan a perder algunas, sobre todo como la intensidad, por ejemplo, de la captación de los olores. O sea, sí huelen, sí captan sabores, pero no, a lo mejor no la intensidad que previamente tenían. Y sobre todo esas complicaciones las vemos cuando llevamos mucho tiempo de evolución. Nos pregunta aquí una persona, sobre el asunto de los lavados nasales. ¿Funcionan y son recomendables? Son la piedra angular justamente de cualquier alergia respiratoria. La nariz es una estructura compleja que se encarga de calentar, humedecer y filtrar el aire que nosotros respiramos. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, como es el caso de la rinitis alérgica, pues estas 3 funciones sustantivas, la nariz las empieza a ser menos eficiente. ¿Qué hacemos? Normalmente abrimos la boca para respirar. ¿Por qué? Porque no alcanza el aire, ¿no? Exactamente. El aire no tiene las características físicas que normalmente deben de tener cuando entra al sistema. Cuando nosotros hacemos lavados nasales, el lavado nasal tiene 2 funciones. Primero, estar ayudando a la nariz a mantener el ambiente húmedo y limpio, que ya con eso hacemos cambios importantísimos en la fisiología de la respiración.
La otra parte es que normalmente el lugar donde se acumulan la mayor cantidad de alergenos, pólenes, polvo, lo que sea, pues es la parte anterior de la nariz, o sea, la parte de adelante. Si nosotros mediante este arrastre mecánico que provoca estas soluciones llevamos hacia afuera, pues esos elementos, al estar en menos contacto con la mucosa nasal, propiciarán menos inflamación, por lo tanto va a haber menos síntomas y nuestra necesidad de medicamento va a ser muchísimo menor. ¿Cómo se hace un lavado nasal? Pues hay muchas presentaciones, hay algunas que es pues literalmente la solución fisiológica que normalmente nos ponen en la vena, esa misma puede ser justamente para hacer el lavado nasal, hay algunas otras preparaciones comerciales que encontremos en cualquier farmacia o súper. Preguntan del agua de mar. Exacto, ¿no? De hecho es esto, es solución salina al final del día, ¿no? Ajá, sí, pues se vende agua de mar, ¿no? Exactamente. Es más bonito. Entonces, sí, claro. Pues normalmente manteniendo, por ejemplo, en estas presentaciones comerciales, apretando el aplicador de 3 a 5 segundos en cada fosa, entra y sale, ¿no? Normalmente lo hacemos frente al lavabo, después del lavado y después de que salió esa mayor cantidad de moco, nos sonamos, la respiración ya pasa libremente, ahí se acaba la operación, o si no, repetimos hasta que sentamos libremente el paso de aire. Híjole, se nos acaba casi el tiempo, pero me voy con algunas preguntas que son muy interesantes, más por la sociedad en la que vivimos hoy día. Claro. Hoy la gente tiene perrijos o gatijos. Bueno, siempre han querido mucho a las mascotas, pero últimamente se han dado fenómenos muy interesantes. Entonces, por ejemplo, mucha gente nos pregunta sobre gatos o sobre perros. Inclusive aquí nos pregunta una persona, oye, tenemos gatos y siempre tenemos fexofenadina. Cuando empieza alguien con alergia, les damos luego la fexofenadina. ¿Hay algún momento en el que no puedes tener perros, no puedes tener gatos, por más que los quieras, por más que lo ames? Pues mira, ahí yo te diría... es bien delicado. Sí. No cancelen al doctor, por favor, no lo cancelen. De hecho, esta misma pregunta en alguna otra oportunidad la habíamos discutido con Dominique Peralta. La situación o contraindicaciones cuando el paciente tiene anafilaxia, que es la reacción más grave que tiene el sistema inmunológico cuando tenemos exposición a algo. ¿Qué es eso? O sea, es propiamente se cierra la garganta, tengo una crisis, te mueres. Respiros, voy para abajo, ¿no? Es una situación de riesgo vital, ¿no? Cuando tenemos rinitis alérgica y asma, pues ahí lo que se tiene que hacer es, vamos a ver qué elementos de tu mascota están generando problema para ver si podemos implementar alguna terapia que te ayude a ganar tolerancia de nueva cuenta frente a la mascota y de esa manera haya convivencia pues adecuada. Esta práctica de, te voy a dar el antihistamínico si estás teniendo problema, pues no es la mejor por obvias razones, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos pacientes que pues tienen 2 o 3 mascotas y tienen este problema, pues lo primero que hacen luego es, la mascota va para afuera. Yo les diría, no hagan eso. Acudan, vayan a consulta, ¿no? De esa manera. Puede tratarse. Pues exactamente, podemos tratar, podemos sensibilizar. Y de hecho, si la mascota normalmente está en casa, nos podemos ir muchísimo más rápido y avanzar muchísimo más rápido en esta situación. Doctor, muchísimas gracias. A ver, la última pregunta. Llegaron cañón, Ve nada más cañón, es más común de lo que preguntas. crees. Sí, está increíble. La última, si tengo una alergia, ¿se puede quitar en algún momento o es de por vida? Habrá que ver qué tipo de alergia estás teniendo. Hay algunas que casi podremos hablar de curación. Hay algunas que lo que hacemos es tratarla de hacer manejable y muy silente y que la necesidad de medicamentos sea muy intermitente. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo podemos encontrarte? Me pueden buscar en el Hospital Dalín de Corta Estancia, consultorio 412, o en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, @alergiamx. @alergiamx. Y bueno, pues la entrevista también está en MBS Noticias en un ratito más. Gracias, doctor. No, al contrario, Luis, un placer. Víctor González. ¿Con la red otra vez? ¿Es alergia? @alergiamx. @alergiamx.